La madrugada en Polanco tenía un silencio extraño, interrumpido apenas por el canto lejano de unos pájaros que saludaban al sol. Don Lorenzo, acostumbrado a que su mansión despertara mucho después de las 8, había regresado temprano de un viaje imprevisto. El chofer dejó su maleta en la entrada y él, con paso firme, cruzó el recibidor de mármol. Quería una taza de café antes de revisar unos documentos, pero algo lo detuvo en seco. Desde la cocina se filtraba un murmullo suave, acompañado por un llanto contenido. Don Lorenzo frunció el ceño. A esas horas nadie debería estar ahí. Caminó despacio, empujado por una mezcla de curiosidad y fastidio. Al abrir la puerta, la escena que encontró lo dejó inmóvil. Carmen, la empleada que trabajaba en su casa desde hacía casi 2 años, estaba sentada junto a la mesa, abrazando a un niño pequeño. El niño tenía la piel pálida, gotas de sudor en la frente y respiraba con dificultad. Carmen sostenía una cuchara con caldo caliente y con voz quebrada le pedía que comiera un poco más. «Ándale, mi amor, solo una cucharadita más, para que agarres fuerzas», susurraba ella con lágrimas resbalando por sus mejillas. Don Lorenzo sintió un latigazo en el pecho. No sabía que Carmen tuviera un hijo, mucho menos que lo trajera a su casa. Sus labios se endurecieron en una línea tensa. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz grave, y Carmen casi saltó de la silla. El niño se estremeció, y ella lo abrazó con más fuerza. «Señor, lo siento. No pensé que usted regresaría tan temprano», respondió temblando. El silencio se hizo pesado. Don Lorenzo miraba al pequeño, que tenía los ojos cerrados y un rostro marcado por la fiebre. Algo dentro de él se removió, pero lo ocultó bajo una máscara de severidad. «Carmen, ¿qué hace un niño aquí? Esta no es una guardería». Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Es mi hijo, Mateo. No tuve con quién dejarlo. La guardería no quiso aceptarlo hoy porque estaba enfermo. No tenía otra opción». El empresario apretó los puños. Su casa era un lugar de orden y reglas, y aquello rompía todas sus normas. Sin embargo, en los ojos de Carmen había una súplica tan desesperada que no pudo ignorarla. Mateo abrió los párpados apenas un instante y miró a don Lorenzo con un brillo apagado. Después tosió con fuerza y se refugió otra vez en los brazos de su madre. Esa imagen lo golpeó con un recuerdo distante, el de su propio hijo, perdido en un accidente años atrás cuando apenas era un joven. Cerró los ojos para apartar esa memoria dolorosa, pero el pasado se mezcló con el presente. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. En la cocina seguía flotando el aroma a caldo y la tensión que casi podía cortarse con un cuchillo. Don Lorenzo respiró hondo. Sabía que debía poner un límite, pero algo le impedía ser tajante. La historia que estaba a punto de desarrollarse cambiaría no solo la vida de Carmen y de Mateo, sino también la de aquel millonario que creía tenerlo todo bajo control. Lo que empezó como un hallazgo inesperado estaba a punto de convertirse en un viaje de transformación y redescubrimiento. Antes de seguir, si quieres conocer hasta dónde puede llegar esta historia real de sacrificio, humanidad y segundas oportunidades, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las historias que nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos. El silencio volvió a la cocina. Don Lorenzo tomó aire, preparado para cuestionar a Carmen mientras ella, con los ojos enrojecidos, se preparaba para dar explicaciones que jamás pensó tener que dar. El destino había movido sus piezas. Todo empezaba en ese instante. El silencio de la cocina todavía pesaba cuando don Lorenzo se retiró hacia el comedor, dejando a Carmen con el corazón en la garganta. Caminó despacio con la mente revuelta. Necesitaba entender quién era realmente aquella mujer a la que había confiado su casa durante tantos meses y que, hasta ese momento, había permanecido para él como una sombra silenciosa. Don Lorenzo tenía 62 años, pero su porte seguía siendo erguido y elegante. Vestía siempre con trajes hechos a la medida, y cada mañana, antes de salir a su oficina en Paseo de la Reforma,
revisaba que sus zapatos brillaran como espejos. Era conocido en los círculos empresariales como un hombre de palabra firme y carácter duro, alguien que había levantado un imperio inmobiliario a base de disciplina y sacrificio. Viudo desde hacía más de una década, vivía solo en aquella mansión de Polanco, acompañado únicamente por sus empleados domésticos. Su vida era orden y rutina, sin espacio para imprevistos ni emociones. Carmen, en cambio, representaba la otra cara de la Ciudad de México. Con 34 años, había dejado atrás su natal Chiapas en busca de un futuro mejor. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero también por la ternura con que cuidaba cada detalle de la casa. Era discreta, puntual y educada, aunque en su mirada siempre había un dejo de tristeza que pocos se detenían a notar. Criaba sola a su hijo, Mateo, un niño de 6 años que había nacido con epilepsia infantil. Desde entonces, la vida de Carmen se había convertido en una lucha constante contra hospitales saturados, medicamentos costosos y la indiferencia de un sistema que parecía olvidar a los más pobres. El pequeño Mateo era delgado, con grandes ojos negros que brillaban cuando estaba de buen ánimo. Le gustaba dibujar en hojas recicladas y escuchar las historias que su madre le contaba sobre las montañas verdes de Chiapas. Pero la enfermedad lo debilitaba, y cada crisis lo dejaba exhausto, como si su cuerpecito hubiera librado una batalla invisible. Esa mañana, mientras don Lorenzo trataba de calmar el torbellino en su mente, no pudo evitar recordar a su propio hijo, perdido en un accidente automovilístico cuando apenas tenía 20 años. Ese golpe había cerrado su corazón y endurecido su carácter. Desde entonces, se había refugiado en los negocios, alejándose de todo lo que pudiera recordarle el vacío de su hogar. Por eso, ver a Mateo en su cocina era como abrir una herida que nunca había sanado. Los demás empleados de la casa lo sabían. Don Lorenzo no toleraba desórdenes ni excepciones. Por eso Carmen siempre había mantenido en secreto la existencia de su hijo en aquel espacio. Temía que si él llegaba a enterarse, la despidiera sin miramientos. Y perder ese trabajo significaba condenar a Mateo a quedarse sin tratamiento. «No quise faltarle al respeto, señor», había dicho ella minutos antes con voz temblorosa. «Solo quería que mi hijo estuviera seguro mientras yo cumplía con mi deber». Don Lorenzo no había respondido, pero en su interior la rigidez que lo definía comenzaba a tambalearse. ¿Cómo juzgar a una madre que hacía lo imposible por su hijo? La Ciudad de México despertaba afuera con su bullicio habitual, el rugido de los camiones, los vendedores de tamales ofreciendo desayuno en las esquinas y el metro repleto desde las primeras horas. Era un mundo donde la riqueza y la pobreza convivían pared con pared, separadas apenas por una avenida o un muro alto. Y ahora, dentro de esa mansión de Polanco, esos dos universos se habían encontrado en un momento imposible de ignorar. Don Lorenzo sabía que debía decidir pronto cómo manejar la situación. Carmen, por su parte, rezaba en silencio para no perder el empleo que le permitía alimentar a Mateo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro inesperado uniría sus vidas de un modo que ambos creían imposible. El aire se volvió denso, como si la casa misma aguardara la siguiente palabra. Don Lorenzo permaneció de pie junto a la mesa del comedor, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Frente a él, Carmen sostenía a Mateo como si quisiera protegerlo de cualquier sentencia que pudiera caer de los labios de su patrón. El silencio era insoportable, roto únicamente por la tos débil del niño. «Explíqueme con claridad, Carmen», dijo al fin, con voz firme pero contenida. «¿Por qué ha traído a este niño aquí? ¿Por qué me ocultó algo tan importante?» Carmen tragó saliva. Su garganta estaba seca y sus ojos se humedecieron, pero sabía que no podía mentir. «Señor, yo no quería faltarle al respeto. La guardería me llamó ayer y me dijeron que ya no podían recibir a Mateo. Dicen que sus crisis son un riesgo para los demás niños y que no cuentan con personal para atenderlo. Yo no tengo a nadie más. No tengo familia aquí. Si dejo de trabajar, ¿quién va a pagar las medicinas?
Las palabras salieron atropelladas como un río que se desborda. Don Lorenzo respiró hondo. Sus reglas eran claras. Nada de visitas, nada de situaciones personales que interfirieran con la rutina de la casa. Y sin embargo, la desesperación en la voz de Carmen lo desarmaba poco a poco. «Eso no justifica traerlo aquí sin mi permiso», replicó golpeando suavemente la mesa con la palma de la mano. «Esta no es una solución». Mateo, adormilado, abrió los ojos. Sus pupilas brillaban con fiebre. Murmuró apenas: «Mamá, no quiero que te regañen por mí». Carmen lo abrazó con fuerza, como si esas palabras inocentes fueran un puñal en el pecho. «No digas eso, hijo. Tú no tienes la culpa de nada», susurró acariciándole el cabello. Don Lorenzo apartó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Durante un instante, creyó escuchar la voz de su propio hijo, aquella que aún resonaba en sus recuerdos cada vez que se enfrentaba a un silencio prolongado. Sacudió la cabeza intentando alejar la memoria. «Carmen, yo entiendo su situación, pero aquí no puede estar», dijo más suavemente que antes. «Es peligroso para el niño y para usted misma. ¿Qué haría si le ocurre algo en esta casa? ¿Si tiene una crisis fuerte y no hay médico cerca?» Ella se mordió los labios. «¿Y qué opción me queda, señor? He tocado puertas en todos lados. En el hospital me dicen que hay lista de espera, que regrese en 2 meses. La medicina es carísima y no la cubre el seguro popular. Yo hago lo que puedo, pero a veces no alcanza ni para comer». Las palabras golpearon a don Lorenzo con la fuerza de una verdad que prefería no escuchar. Vivía en un mundo donde el dinero resolvía casi todo, y ahora se encontraba frente a una realidad que el dinero de otros no alcanzaba a tocar. El tic-tac del reloj marcaba los segundos como un juicio silencioso. Don Lorenzo caminó hacia la ventana, observando las calles tranquilas de Polanco, tan distintas del caos que describía Carmen. La ciudad estaba dividida en universos que rara vez se tocaban, y ese niño enfermo era la prueba viviente de esa desigualdad. «No puedo permitir que esto se repita», sentenció al fin con voz baja pero definitiva. Carmen bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la frente de Mateo. Sentía que el mundo se le venía abajo. «Entiendo, señor», respondió apenas audible. «Solo le pido que me dé un poco de tiempo. No me despida, por favor. Yo encontraré una solución, se lo prometo». Don Lorenzo no contestó de inmediato. Algo dentro de él quería mantenerse frío, fiel a sus reglas, pero otra parte, enterrada durante años, comenzaba a despertar. La imagen de su hijo perdido volvía una y otra vez, confundiéndolo. Cuando finalmente giró para mirarla, sus ojos no mostraban rabia, sino una mezcla peligrosa de severidad y compasión. La tensión en esa cocina anunciaba que el verdadero conflicto apenas empezaba. La decisión de don Lorenzo parecía definitiva. Había dejado claro que Mateo no podía permanecer en su casa y que aquel episodio no debía repetirse. Carmen, con el corazón destrozado, obedeció sin protestar. Esa misma tarde tomó el metro rumbo a Iztapalapa con su hijo en brazos, esquivando el mar de gente que llenaba los vagones. El calor sofocante del vagón mezclado con el olor a sudor y comida callejera le recordaba cada día la diferencia abismal entre el mundo donde trabajaba y el mundo donde sobrevivía. Mateo, recostado en su regazo, dormía con la frente húmeda. Carmen lo miraba con ternura y miedo. Cada crisis lo dejaba más débil, y ella sentía que se le escapaba entre los dedos. Mientras acariciaba su cabello, se repetía una y otra vez que no podía fallarle, aunque las reglas del señor Lorenzo fueran implacables. Al día siguiente, Carmen llegó puntual como siempre. Había dejado a Mateo con una vecina que, a cambio de unas monedas, aceptó cuidarlo. El corazón le dolía al imaginar a su hijo en manos ajenas, pero no tenía alternativa. Entró a la mansión con paso firme, intentando disimular su cansancio. Don Lorenzo estaba en la biblioteca, revisando contratos. Ni siquiera levantó la vista cuando ella lo saludó. «Buenos días, señor». «Buenos días», respondió él, sin apartar los ojos de los papeles.
Tras unos segundos de silencio agregó: «Espero que haya comprendido lo que le dije ayer». «Sí, señor, no volverá a suceder». Las palabras se le atoraban en la garganta, pero debía mostrarse obediente. Don Lorenzo no era un hombre cruel, pero era rígido. Para él, las reglas eran el pilar de su vida, y Carmen lo sabía. Más tarde, en el jardín, mientras barría las hojas secas, escuchó la voz grave y pausada de don Chuy, el jardinero de confianza. Llevaba más de 20 años trabajando allí y conocía a Lorenzo mejor que nadie. «Muchacha, no te mortifiques tanto», le dijo apoyándose en el rastrillo. «Yo vi cómo te habló el patrón. Es duro, sí, pero no tiene el corazón de piedra». Carmen lo miró con escepticismo. «Usted no lo conoce como yo, don Chuy. No va a permitir que Mateo pise esta casa otra vez». El jardinero soltó una risa leve. «Yo lo vi crecer como empresario, Carmen, y también lo vi llorar cuando perdió a su hijo. Desde entonces se volvió así, seco, inflexible. Pero créeme, todavía guarda algo aquí». Se tocó el pecho. «No más que no lo deja salir». Las palabras de don Chuy encendieron una chispa de esperanza, pero también aumentaron su temor. ¿Y si el señor decidía despedirla por completo? No podía darse ese lujo. Al final de la jornada, Carmen salió rumbo al transporte público. La noche caía sobre la Ciudad de México y las luces de los puestos callejeros iluminaban su camino. Compró un bolillo y un poco de leche para Mateo con las monedas que le quedaban. Mientras caminaba entre el bullicio del tianguis, recordó la mirada dura de su patrón. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Mateo medio dormido en la colchoneta. La vecina le dijo que había tenido un episodio leve, pero que ya estaba estable. Carmen lo abrazó con fuerza. «Todo va a estar bien, hijo», le susurró, aunque ni ella misma lo creía del todo. Mientras tanto, en su despacho, don Lorenzo cerraba los ojos frente a una copa de vino. Las palabras de Carmen y el rostro febril del niño volvían a su mente sin permiso. Se decía a sí mismo que había actuado correctamente, que las reglas debían cumplirse. Sin embargo, una incomodidad lo carcomía por dentro, como si hubiera dejado algo sin resolver. La tensión crecía en ambos mundos. En Polanco, el millonario luchaba contra sus propios recuerdos. En Iztapalapa, una madre rezaba para que su hijo resistiera un día más. Y aunque ninguno lo sabía, sus caminos estaban lejos de separarse. El amanecer en Iztapalapa llegó cargado de humedad y ruido. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos en la esquina. El pregón del tamalero se mezclaba con el motor de los microbuses y el olor a tortillas recién hechas invadía el aire. Carmen se levantó antes de que el sol asomara. Mateo había pasado una noche agitada, con fiebre intermitente. Ella lo observaba dormir en la colchoneta, preguntándose cómo resistiría otro día más. La vecina que solía cuidar al niño ya le había advertido que no podía seguir haciéndolo. Tenía 3 hijos propios y apenas podía con ellos. Carmen se sintió atrapada, como si las paredes de aquel cuarto de lámina y tabiques sin aplanar se cerraran sobre ella. No podía dejar de trabajar, pero tampoco podía dejar a Mateo solo. La angustia le apretaba el pecho hasta casi asfixiarla. Esa mañana, en la mansión de Polanco, entró con los ojos hinchados de cansancio. Mientras limpiaba el comedor, respiró hondo, buscando el valor que necesitaba. El señor Lorenzo estaba en la sala, revisando unos documentos con sus lentes apoyados en la punta de la nariz. La luz del ventanal caía sobre su traje gris impecable, resaltando su figura seria. «Señor, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó Carmen con voz apenas audible. Él levantó la vista, arqueando una ceja. «Hable, pero sea breve». Ella apretó las manos, temblando. «Solo le pido un día más. Déjeme traer a Mateo mañana. No tengo con quién dejarlo. Le prometo que se quedará quietecito, no molestará a nadie. Yo me haré cargo». Don Lorenzo dejó los papeles sobre la mesa y la observó con detenimiento. Sus ojos eran un campo de batalla entre la severidad y una compasión que luchaba por salir. «¿Acaso no quedó claro lo que hablamos?», replicó con tono áspero.
No quiero problemas en esta casa. Lo sé, señor, y le juro que no pasará otra vez, dijo Carmen, casi suplicando, pero necesito tiempo, solo un día, nada más. El silencio se prolongó. Don Lorenzo respiró hondo y se frotó el puente de la nariz. Está bien, un solo día, aceptó al fin con voz seca. Pero será la última vez. Los ojos de Carmen se iluminaron de alivio. Gracias, señor. No sabe cuánto significa esto para mí. No lo hago por usted, respondió Lorenzo esquivando la mirada. Lo hago porque no quiero que ese niño termine peor por su irresponsabilidad. Al día siguiente, Mateo llegó con su madre. Estaba débil, pero sonrió tímidamente al ver el jardín amplio, con rosales perfectamente podados y un aire fresco que no conocía en su barrio. Carmen lo instaló en la cocina, con una cobija y un pequeño cuaderno, donde él dibujaba figuras torpes con crayolas gastadas. Al mediodía, mientras Carmen limpiaba el vestíbulo, escuchó un ruido extraño. Corrió a la cocina y lo encontró en medio de una crisis. Su cuerpecito temblaba, la cuchara había caído al suelo y sus ojos se desorbitaban. «¡Mateo!», gritó ella, arrodillándose a su lado. Don Lorenzo, que pasaba cerca, entró de inmediato. Se quedó paralizado al ver la escena. Carmen sostenía al niño contra su pecho, murmurando oraciones desesperadas. La intensidad de ese amor maternal lo sacudió profundamente. Después de unos minutos que parecieron eternos, la crisis cedió. Mateo respiraba con dificultad, exhausto. Carmen lloraba en silencio, agradecida de que su hijo aún estuviera con vida. «Esto es lo que yo enfrento todos los días», dijo con la voz quebrada mirando a su patrón, «y aún así tengo que sonreír y seguir trabajando». Don Lorenzo no supo qué responder. Algo en su interior se derrumbaba. Esa noche, mientras él revisaba sus cuentas en la oficina, la imagen de Carmen arrodillada, protegiendo a su hijo con desesperación, lo persiguió como una sombra imposible de ignorar. El recuerdo de aquella crisis no dejó en paz a don Lorenzo durante toda la noche. Intentó concentrarse en los documentos de la empresa, en las cifras que usualmente le daban calma, pero cada número se desdibujaba con la imagen de Mateo temblando entre los brazos de su madre. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca algo que lo golpeara de esa manera tan íntima, tan brutal. A la mañana siguiente, cuando Carmen llegó a la mansión, lo notó distinto. No había en su rostro la misma dureza, aunque mantenía su porte serio. Mientras ella preparaba el desayuno, él se acercó de manera inesperada. «Carmen, ¿ya llevó a su hijo al médico después de lo que pasó ayer?», preguntó con tono bajo. Ella negó con la cabeza, avergonzada. «No pude, señor, no tengo dinero suficiente, y en el Hospital General la cita más próxima es dentro de semanas». Don Lorenzo frunció el ceño. Nunca había entendido esa parte del sistema de salud que para él era invisible, porque su dinero siempre le había abierto las puertas de los mejores hospitales privados. «Eso no puede esperar», dijo con firmeza. Carmen lo miró sin comprender y antes de que pudiera decir algo más, él añadió: «Los acompañaré al doctor que atendía a mi familia, hoy mismo». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. «¿De verdad, señor?», susurró incrédula. «No lo hago por usted, sino por el niño». Ella bajó la cabeza, con un nudo en la garganta, y asintió. Horas después, se encontraban en el consultorio de un reconocido pediatra en la colonia Roma. El doctor, un hombre de cabello canoso y voz tranquila, examinó a Mateo con atención. Tras varios estudios preliminares, dio su veredicto. El niño necesita tratamiento urgente. Sus crisis pueden agravarse si no seguimos un control estricto con medicamentos y revisiones mensuales. Carmen sintió que el suelo se le movía. «¿Cuánto costará, doctor?», preguntó con voz temblorosa. El médico mencionó una cifra que para ella era impensable. Sus manos comenzaron a sudar y los ojos se le llenaron de lágrimas. «No puedo. No tengo cómo pagar eso», balbuceó. Don Lorenzo la observó en silencio. Podía ver en su rostro el peso de una madre que lucha contra muros imposibles. Él mismo, que tantas veces había cerrado tratos millonarios sin parpadear, se sintió desarmado ante esa escena.
Haga lo que sea necesario, doctor, dijo cortante sin permitir objeciones. Yo me encargo de los gastos. Carmen lo miró con incredulidad. Señor, yo no puedo aceptar eso. No es una opción, respondió con voz firme. Su hijo necesita vivir. El doctor asintió y comenzó a dar indicaciones detalladas sobre los medicamentos y los cuidados que Mateo requeriría. Carmen apenas podía escucharlo. Su mente estaba dividida entre el alivio y la vergüenza. Nunca en su vida alguien había hecho algo semejante por ella. Al salir del consultorio, caminaron en silencio por la avenida arbolada. Mateo, somnoliento, sostenía la mano de su madre. «No sé cómo agradecerle, señor», dijo Carmen con lágrimas contenidas. «Yo no tengo nada que darle a cambio». Don Lorenzo se detuvo un momento y la miró. «A veces, Carmen, lo único que uno puede hacer es lo correcto. No lo olvide». Ella bajó la mirada conmovida. Ese hombre, que hasta hacía poco había sido solo un patrón distante y rígido, le mostraba un rostro inesperado, humano. De regreso en el automóvil, don Lorenzo cerró los ojos un instante. No quería admitirlo, pero había algo en la lucha de esa mujer y en la fragilidad de ese niño que empezaba a tocar las fibras más profundas de su corazón endurecido. El mundo de Lorenzo estaba cambiando, aunque él aún no lo reconociera del todo. El auto se desvió de las avenidas principales hacia el oriente de la ciudad. Don Lorenzo, acostumbrado a los paisajes pulcros de Polanco y las lomas, sentía una incomodidad extraña al ver cómo cambiaba el entorno a medida que avanzaban. Banquetas rotas, paredes llenas de grafitis, cables enredados como telarañas. El chofer se detuvo frente a una vecindad en Iztapalapa, donde el bullicio era constante y el olor a fritangas se mezclaba con el humo de los camiones. Carmen bajó con Mateo dormido en brazos. Dudó antes de invitar a su patrón a pasar, pero él ya estaba detrás de ella, observando todo con ojos atentos. Subieron por una escalera estrecha y húmeda hasta llegar a un cuarto pequeño, dividido por cortinas improvisadas que separaban a las familias. El techo de lámina dejaba pasar la luz en pequeñas rendijas, y en una esquina había un anafre con una cacerola ennegrecida. «Aquí vivimos, señor», dijo Carmen, bajando la mirada avergonzada. «Compartimos el baño con las demás familias». Don Lorenzo recorrió el lugar con la vista. Era un contraste brutal con su mansión silenciosa, con sus pisos de mármol y habitaciones vacías. Vio una mesita de plástico donde había cuadernos viejos y crayones rotos. Seguramente eran los tesoros de Mateo. Sintió un nudo en el estómago, un peso que no había experimentado en años. «¿Cómo puede criar a un niño aquí?», preguntó sin pensarlo. Carmen respiró hondo. «Con amor, señor, con lo poco que tengo, y con fe de que algún día todo será mejor». Sus palabras lo golpearon con fuerza. Él, que siempre había pensado que la estabilidad se medía en propiedades, cuentas bancarias y negocios exitosos, se enfrentaba a una verdad que lo descolocaba. Aquella mujer le estaba enseñando que la riqueza también podía estar en la resistencia diaria. Mateo despertó con una sonrisa cansada y extendió los brazos hacia su madre. Ella lo acunó con ternura, mientras Lorenzo los observaba en silencio. Una memoria enterrada regresó con violencia, su propio hijo corriendo hacia él, pidiéndole que jugara, y su negativa, porque había trabajo que atender. Ese recuerdo lo atravesó como un cuchillo. Al salir de la vecindad, Lorenzo pidió al chofer que los dejara primero. Luego permaneció dentro del auto, en silencio, viendo a través de la ventana cómo Carmen se despedía de su hijo con un beso y se apresuraba para no llegar tarde a trabajar. Esa noche, en su despacho, la imagen de aquel cuarto pobre lo perseguía. Encendió un cigarro, hábito que había abandonado hacía años, y se quedó contemplando el humo que se elevaba hacia el techo. Pensaba en lo injusto de la vida, en cómo algunos tenían demasiado y otros apenas sobrevivían. Finalmente tomó una decisión. No podía ignorar lo que había visto. No podía permitir que ese niño quedara atrapado en la pobreza y la enfermedad.
pero tampoco estaba listo para admitirlo abiertamente. Su orgullo, forjado a lo largo de décadas de lucha, se lo impedía. Así que trazó un plan silencioso. Llamó al médico y pidió que los gastos de Mateo fueran cargados directamente a una de sus cuentas personales, sin que Carmen lo supiera. También habló con una clínica especializada para asegurar que el niño tuviera acceso inmediato a sus medicamentos. Mientras firmaba los papeles, murmuró para sí mismo: «No lo hago por caridad, lo hago porque nadie debería pasar por lo que yo pasé». La determinación en su voz escondía algo más profundo, el inicio de una transformación que ni él mismo alcanzaba a comprender. Días después de aquella visita al médico, Carmen recibió una llamada inesperada del hospital. La voz amable de la secretaria le informó que los gastos del tratamiento de Mateo habían sido cubiertos y que podía recoger los medicamentos sin costo alguno. Carmen quedó en silencio como si no hubiera entendido bien. «¿Perdón? ¿Está segura? Yo no tengo seguro privado», balbuceó. «No se preocupe, señora», respondió la mujer al otro lado de la línea. «El caso de su hijo ha sido admitido en un programa de apoyo. Puede venir mañana mismo». Carmen colgó el teléfono con las manos temblorosas. Miró a Mateo, que jugaba con sus crayolas, y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se arrodilló junto a él y lo abrazó con fuerza. «Hijo, vas a tener tus medicinas. Dios escuchó nuestras oraciones». Mateo la miró con una sonrisa cansada, como si comprendiera más de lo que decía su edad. Al día siguiente llegó al hospital temprano. Le entregaron una caja con frascos y pastillas que nunca hubiera podido pagar con su sueldo. Mientras sostenía aquel tesoro en las manos, sintió que la vida le daba una segunda oportunidad. No sabía quién había hecho posible aquel milagro, pero en su corazón agradeció con fervor. De regreso en la vecindad, los vecinos se acercaron al verla llegar con la bolsa del hospital. Doña Rosa, la mujer que a veces cuidaba a Mateo, preguntó con curiosidad: «¿Y ahora? ¿Qué milagro es ese?». Carmen explicó lo que le habían dicho, con una mezcla de incredulidad y alegría. «Dicen que entramos a un programa de apoyo. Yo no entiendo, pero es como si alguien nos hubiera abierto una puerta que estaba cerrada». «Pues bendito sea Dios», respondió la vecina, persignándose. A veces la ayuda llega de donde menos lo esperas. Esa noche, Carmen preparó una cena sencilla: frijoles refritos, arroz y tortillas recién hechas. Para ella, ese plato humilde sabía a banquete. Mateo, emocionado, dijo entre bocados: «Mamá, ahora ya no voy a enfermarme tanto, ¿verdad?». «Eso espero, hijo. Eso espero con todo mi corazón», contestó ella, acariciándole la mejilla. Mientras tanto, en la mansión de Polanco, don Lorenzo observaba desde el balcón cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Había dado instrucciones precisas de que Carmen nunca supiera que él era quien cubría los gastos. No quería que lo viera como un benefactor. Prefería mantenerse en la sombra, observando en silencio cómo la vida del niño empezaba a mejorar. Esa discreción, sin embargo, no lo libraba del peso en el pecho que sentía cada vez que pensaba en su propio hijo. Una parte de él sabía que aquel gesto hacia Mateo no era solo compasión. Era una forma de reconciliarse con su pasado, de intentar reparar lo irreparable. Los días siguientes, Carmen notó cambios en su rutina. Tenía más energía, más esperanza. Incluso sus compañeras de trabajo en la casa lo notaban. Una de ellas, al verla sonreír mientras limpiaba la cocina, le dijo en broma: «Ay, Carmen, parece que por fin te cayó la lotería». Ella respondió con un suspiro profundo: «No sé si lotería, pero siento que puedo respirar otra vez». Esa gratitud silenciosa la acompañaba a todas partes. No sabía a quién agradecer, pero en cada oración de la noche pedía bendiciones para la mano invisible que había hecho posible aquel milagro. Lo que ella ignoraba era que, en otro punto de la ciudad, un millonario solitario comenzaba a sentir que su vida estaba siendo transformada por la fuerza de una mujer y la fragilidad de un niño. El tratamiento de Mateo comenzó a dar resultados visibles en pocas semanas. Sus crisis se hicieron menos frecuentes y, cuando ocurrían,
Eran más breves y menos intensas. Carmen lo notaba cada mañana al verlo despertar con los ojos brillantes, pidiéndole que le contara historias de Chiapas. Aquella mejora llenaba su corazón de esperanza, pero también de un misterio. ¿Quién había hecho posible esa ayuda? En la mansión, don Lorenzo observaba de reojo. Aunque mantenía su fachada rígida, había empezado a interesarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. Una tarde, al pasar por la cocina, vio a Mateo dibujando en una hoja reciclada mientras esperaba a su madre. El niño, al notar la sombra del hombre, levantó la vista y sonrió tímidamente. «¿Qué dibujas ahí?», preguntó Lorenzo, con voz grave. «Un árbol grande, señor», respondió el niño. «Mi mamá dice que en Chiapas hay muchos que llegan hasta el cielo». Don Lorenzo asintió, sorprendido por la inocencia de la respuesta. Miró el papel arrugado y, por un instante, sintió una punzada de nostalgia. Su propio hijo había sido aficionado al dibujo. Carmen entró justo entonces, sobresaltada al verlo interactuar con el pequeño. «Discúlpeme, señor, no quería que lo molestara». «No me molesta», replicó Lorenzo antes de salir de la cocina. Esa breve interacción, insignificante para cualquiera, fue un paso enorme en su interior. Días después, mientras caminaba por el jardín junto a don Chuy, el jardinero, Lorenzo rompió un silencio incómodo. «Ese niño tiene algo. No sé cómo explicarlo». El viejo lo miró con calma. «Lo que tiene es vida, patrón, y usted lleva mucho tiempo sin dejarse tocar por ella». La frase lo dejó pensativo. Don Chuy era uno de los pocos que se atrevía a hablarle sin rodeos. Esa sinceridad lo desarmaba, porque le recordaba lo que había perdido años atrás. Carmen también comenzó a notar pequeños gestos diferentes en él. Ya no la reprendía con severidad por cada detalle, y a veces incluso preguntaba cómo estaba Mateo. Aunque sus respuestas eran siempre cortas, la sola pregunta era un alivio. Una noche, después de terminar sus labores, Carmen se atrevió a hablarle directamente. «Señor, quiero agradecerle por permitirme seguir trabajando aquí. No sé qué haría sin este empleo». Él no la miró, ocupado en ordenar unos documentos. «Solo cumpla con su trabajo, Carmen. Eso es suficiente». Pero detrás de esa respuesta seca, ella percibió un tono distinto, menos distante. La relación entre ambos empezó a transformarse en algo que iba más allá de patrón y empleada. No era confianza plena aún, pero sí un lazo silencioso que crecía con cada día compartido. Un sábado, mientras el resto del personal tenía libre, Lorenzo se encontró caminando por la ciudad sin rumbo fijo. Terminó en un parque donde familias enteras disfrutaban del día. Se detuvo a mirar a los niños correr, reír, caerse y levantarse de nuevo. Una sensación extraña lo invadió. En esas escenas comunes había una fuerza que él había ignorado por demasiado tiempo. Al regresar a su mansión, encontró a Carmen leyendo un pequeño folleto de salud sobre epilepsia, tratando de entender mejor la enfermedad de su hijo. «¿Qué hace con eso?», preguntó Lorenzo. «Quiero aprender, señor. Mientras más sepa, mejor podré cuidar a Mateo». Él asintió en silencio. Admiraba esa determinación, aunque no lo expresara. Esa noche, al quedarse solo en su despacho, comprendió que algo estaba cambiando dentro de él. Ya no era solo la compasión lo que lo movía, sino una conexión real, humana, con Carmen y su hijo. Un vínculo que lo obligaba a mirar hacia adentro y cuestionar la vida que había llevado hasta entonces. El millonario, que siempre había creído que la soledad era sinónimo de fortaleza, empezaba a descubrir que la verdadera fuerza podía estar en compartir las cargas con otros. La transformación de don Lorenzo no pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. En la mansión, el personal comenzó a notar que el patrón, antes implacable y distante, ahora tenía gestos inesperados. Preguntaba cómo estaban sus familias, escuchaba con paciencia y hasta dejaba escapar sonrisas breves. Para algunos era desconcertante, para otros una señal de que algo profundo estaba ocurriendo en su interior. Una tarde, mientras supervisaba un proyecto inmobiliario en su oficina de Paseo de la Reforma,
Uno de sus socios de confianza, el señor Méndez, lo observó con atención. «Lorenzo, últimamente te noto distinto, menos frío, menos calculador. ¿Qué está pasando contigo?» «Nada», respondió el esquivo acomodándose las gafas. «Solo trabajo como siempre». Méndez rió con sorna. «Trabajo, dices. Pues yo creo que hay algo más. Antes te preocupabas únicamente por los números, ahora pareces distraído. Espero que no sea porque te has dejado llevar por sentimentalismos. Este mundo no perdona a los blandos, y tú lo sabes mejor que nadie». Don Lorenzo guardó silencio. Las palabras de su socio reflejaban exactamente el dilema que lo consumía: seguir siendo el hombre implacable que todos conocían o aceptar que estaba cambiando. En la mansión, Carmen también percibía esa dualidad. Había días en los que Lorenzo se mostraba amable, casi humano, y otros en los que regresaba a su dureza habitual. Ella entendía que no era fácil para un hombre de su posición mostrar vulnerabilidad, pero cada vez que lo veía preguntar por Mateo con genuino interés, sentía que había una grieta en esa armadura. Una noche, mientras recogía la mesa después de una cena solitaria, Carmen se armó de valor y habló. «Señor, sé que a veces parece que no me atrevo a decir nada, pero quiero agradecerle por preocuparse por nosotros». Él la miró con una mezcla de incomodidad y desconcierto. «No tienes por qué agradecer, Carmen. Hago lo que considero necesario». «Tal vez, pero lo que para usted es necesario para mí es un regalo enorme». Don Lorenzo bajó la vista hacia su copa de vino. No respondió, pero esas palabras lo acompañaron durante horas. Al día siguiente, en una reunión con empresarios en un lujoso restaurante de Polanco, la conversación giró hacia temas de caridad y responsabilidad social. Un inversionista, con tono burlón, comentó: «No entiendo cómo algunos ricos pierden tiempo y dinero ayudando a gente que no aporta nada al país. Eso es puro desperdicio». Los demás rieron. Don Lorenzo, sin pensarlo demasiado, replicó con dureza: «No es desperdicio ayudar a quienes lo necesitan. Un país no se construye solo con edificios y dinero, se construye con personas». El silencio cayó sobre la mesa. Méndez lo miró sorprendido. «¿Y desde cuándo hablas así, Lorenzo? Siempre fuiste el primero en decir que los negocios no tienen corazón». «Quizá estaba equivocado», respondió él con una calma que nadie le conocía. Esa noche, al regresar a casa, Lorenzo se encontró con Mateo sentado en el jardín, mirando las estrellas. El niño lo saludó con una sonrisa inocente. «Señor, ¿usted cree que mi mamá pueda descansar algún día? Siempre trabaja mucho». La pregunta lo atravesó como un rayo. «Eso espero, Mateo». «Eso espero», contestó con un tono que revelaba más de lo que quisiera admitir. El mundo alrededor de Lorenzo comenzaba a reaccionar a su cambio. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con sorpresa. Y él mismo, por primera vez en años, empezaba a preguntarse si estaba listo para enfrentarse a un camino donde el poder no se medía en riquezas, sino en la capacidad de transformar la vida de los demás. La mañana había comenzado tranquila. Mateo despertó con una sonrisa y pidió a su madre que le contara otra vez la historia de los jaguares de Chiapas. Carmen, feliz de verlo animado, pensó que al fin las cosas estaban mejorando. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al mediodía, mientras ella limpiaba la sala, un grito desgarrador la hizo correr a la cocina. Mateo estaba en el suelo, convulsionando con una fuerza que jamás había mostrado antes. Su cuerpecito se arqueaba, la espuma aparecía en sus labios y sus ojos estaban en blanco. «¡Dios mío, Mateo!», exclamó Carmen arrodillándose para sostenerlo. El terror la paralizó. Nunca lo había visto tan grave. Intentó recordar las indicaciones del médico, pero sus manos temblaban sin control. En ese instante, don Lorenzo entró. Había regresado temprano de una reunión, y la escena lo dejó helado. Durante un segundo, el recuerdo de su propio hijo muerto lo golpeó con violencia, como si la historia quisiera repetirse frente a sus ojos. «Ayúdeme, por favor», gritó Carmen con la voz quebrada. Lorenzo reaccionó de inmediato. Tomó su teléfono y llamó a su chofer. «Enciende el auto ya».
Vamos al hospital en este instante. Con movimientos torpes pero firmes, cargó a Mateo en brazos. El calor febril del niño le quemaba la piel. Carmen lo acompañaba llorando sin consuelo. «Aguanta, hijo, aguanta», repetía ella como un mantra desesperado. El trayecto al hospital fue eterno. El tráfico de la Ciudad de México parecía más insoportable que nunca. Lorenzo golpeaba el asiento con el puño. «Toca la bocina, adelántate, haz lo que sea», ordenaba al chofer. Carmen mantenía a Mateo en su regazo, rezando en voz alta, sin importarle que las lágrimas le nublaran la vista. Finalmente, llegaron al hospital privado. El personal, al reconocer a don Lorenzo, actuó con rapidez. Se llevaron al niño en una camilla, mientras Carmen corría tras ellos, pero una enfermera la detuvo. «Espere aquí, señora. Es mi hijo. Déjenme pasar», suplicaba, intentando zafarse. Don Lorenzo intervino. «Déjenla entrar», ordenó con voz firme. La madre pudo acompañar a Mateo hasta la sala de urgencias, donde los médicos comenzaron a trabajar de inmediato. En la sala de espera, el tiempo se convirtió en un enemigo implacable. Don Lorenzo caminaba de un lado a otro, con la frente cubierta de sudor frío. No recordaba la última vez que había sentido tanto miedo. Carmen, sentada en una silla de metal, lloraba sin fuerzas. «Señor, si algo le pasa a mi hijo, yo no podré seguir», dijo con un hilo de voz. Lorenzo se detuvo frente a ella. Sus ojos, que siempre habían sido fríos, ahora brillaban con una vulnerabilidad desconocida. «No voy a permitir que le pase nada», respondió con convicción. «No mientras yo tenga vida». Ese instante selló algo en su interior. Por primera vez en años, se permitió comprometerse con alguien más allá de sí mismo. Después de una hora que pareció un siglo, el médico salió. «El niño está estable por ahora. Fue una crisis fuerte, pero reaccionó bien al tratamiento. Necesitará cuidados intensivos en los próximos días». Carmen se llevó las manos al rostro, agradeciendo entre sollozos. Don Lorenzo exhaló un suspiro profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Sin pensarlo, colocó una mano sobre el hombro de Carmen. «Su hijo va a salir adelante, y yo estaré aquí, pase lo que pase». Ella lo miró, sorprendida por la firmeza de sus palabras. En ese momento comprendió que algo estaba cambiando en él, algo que ni siquiera el dinero podía comprar. La crisis había puesto a prueba no solo la vida de Mateo, sino también el corazón del millonario. La sala de espera del hospital olía a desinfectante y a café recalentado. Carmen permanecía junto a la camilla de Mateo, acariciándole la mano mientras él dormía bajo el efecto de los medicamentos. Don Lorenzo estaba de pie, apoyado en la pared, con el ceño fruncido. Fingía serenidad, pero por dentro sentía un torbellino. Una enfermera entró con una carpeta y al reconocerlo sonrió con respeto. «Señor Salazar, ya hemos recibido la confirmación de que todos los gastos están cubiertos, como siempre». Carmen levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo que como siempre?», preguntó con voz entrecortada. La enfermera dudó, pero respondió. «Pues, señora, el señor ha estado cubriendo los costos desde la primera consulta. Todos los medicamentos y tratamientos de su hijo están a nombre de su cuenta». El silencio cayó como un trueno. Carmen miró a don Lorenzo con incredulidad. «¿Es cierto? ¿Usted ha pagado todo esto?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas, pero no de alegría, sino de desconcierto. Lorenzo bajó la mirada. «Sí», respondió con voz baja. «No quería que lo supiera». Carmen se puso de pie, con el corazón latiendo desbocado. «¿Por qué no me dijo nada? ¿Cree que necesito su caridad?». La dureza de sus palabras lo golpeó como un balde de agua fría. Había esperado gratitud, aunque no lo admitiera. En cambio, se encontró con un orgullo herido, con una dignidad que se negaba a ser aplastada. «No es caridad, Carmen», dijo con firmeza. «Es lo correcto». «No», replicó ella conteniendo el llanto. «Lo correcto sería que mi hijo tuviera derecho a la salud como cualquier otro niño. Lo correcto sería que yo pudiera darle lo que necesita con mi propio esfuerzo».
Usted cree que no me duele aceptar que otro tenga que salvarlo en mi lugar. Las palabras resonaron en la habitación como un juicio silencioso. Lorenzo sintió que cada frase lo despojaba de su armadura. No había dinero suficiente para borrar esa verdad. Su ayuda era necesaria, pero también era un recordatorio cruel de la desigualdad que separaba sus mundos. Se hizo un silencio largo. Mateo dormía ajeno a la tensión, con el rostro sereno. Carmen respiraba agitadamente, como si hubiera corrido una maratón. Finalmente, Lorenzo habló con una voz distinta, más quebrada, casi confesional. No lo hice por lástima. Créame, yo perdí a mi hijo hace muchos años. No pude salvarlo. Y cuando vi a Mateo, vi una oportunidad de no repetir la misma historia. Carmen lo observó con el rostro empapado de lágrimas. No esperaba esa confesión. El millonario, siempre distante y severo, revelaba ahora la herida más profunda de su vida. «Señor», murmuró sin saber qué decir. Él continuó, como si necesitara vaciarse. «No sé cómo vivir con ese vacío. Ayudar a su hijo es lo único que me ha hecho sentir menos muerto». La dureza de Carmen se ablandó un poco. Lo que había interpretado como orgullo y caridad se revelaba como dolor y redención. Sin embargo, la confusión seguía ahí, clavada en su pecho. «Yo no quiero ser su consuelo», dijo ella con voz temblorosa. «Quiero ser la madre que lucha por su hijo, no la mujer que depende de la fortuna de un hombre». Don Lorenzo asintió lentamente. «Lo entiendo. Y le prometo que nunca haré nada para quitarle esa dignidad. Solo le pido que me permita estar aquí». Las lágrimas rodaron por el rostro de Carmen. Por primera vez, no respondió con rechazo, sino con un silencio que llevaba en sí mismo una apertura tímida, frágil. En esa habitación, entre el sueño tranquilo de un niño enfermo y el peso de dos adultos marcados por pérdidas distintas, nació una verdad incómoda. A veces, la ayuda más difícil de aceptar es la que llega disfrazada de amor. La madrugada en el hospital se volvió interminable. El tic-tac del reloj acompañaba la respiración pausada de Mateo, que dormía bajo el efecto de los medicamentos. Carmen, con los ojos hinchados por el llanto, se mantenía sentada a un lado de la cama, acariciando el cabello de su hijo. Don Lorenzo estaba en la misma habitación, de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Finalmente, Carmen rompió el silencio. «Señor, cuando supe que usted había pagado todo, sentí rabia, no porque no lo agradeciera, sino porque me hizo sentir pequeña, incapaz». Don Lorenzo se giró hacia ella. Sus ojos cansados mostraban más vulnerabilidad que nunca. «Lo sé, y lo lamento. No quise humillarla. Solo quería asegurarme de que ese niño tuviera una oportunidad». Carmen bajó la mirada, respirando hondo. «¿Por qué a nosotros? Usted podría dar dinero a cualquier fundación y olvidarse del asunto. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué yo?». El millonario se acercó lentamente, como si cada paso pesara toneladas. Se sentó en la silla junto a la cama y habló con voz baja. «Porque cuando lo vi por primera vez en mi cocina, temblando de fiebre en sus brazos, me vi a mí mismo muchos años atrás. Yo también fui un niño pobre, Carmen. Crecí en Oaxaca con hambre y frío. Mi padre murió joven y mi madre limpiaba casas como usted. Sé lo que significa vivir con la desesperación de no poder dar a un hijo lo que necesita». Carmen lo miró, sorprendida. Nunca hubiera imaginado que aquel hombre, rodeado de lujos, tuviera un origen tan humilde. «¿Y cómo llegó hasta aquí?», preguntó con voz suave. «Con trabajo, con suerte, y con la pérdida más grande de mi vida». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar lo siguiente. «Mi hijo murió en un accidente. Yo estaba tan ocupado en mis negocios que no estuve con él cuando más me necesitaba. Desde entonces, todo lo que he hecho ha sido para llenar un vacío imposible de llenar». El silencio se volvió denso. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Ahora entiendo», murmuró. «Ayudar a Mateo es su manera de luchar contra ese recuerdo». «Sí», admitió Lorenzo.
Pero no se equivoque. No lo hago para usarlo como sustituto. Mateo es Mateo, y usted es usted. Solo quiero tener la oportunidad de enmendar, aunque sea un poco, mis errores del pasado. Las lágrimas corrieron por el rostro de Carmen. Había cargado sola con sus problemas tanto tiempo que escuchar aquellas palabras era como quitarse un peso del alma. No sé si pueda perdonarle que me lo ocultara, dijo con honestidad, pero tampoco puedo negar que sin usted, mi hijo no estaría aquí. Lorenzo bajó la cabeza, aceptando ese juicio justo. No le pido perdón, Carmen. Le pido algo más difícil, que me permita estar a su lado en esta lucha. Ella lo observó en silencio, sintiendo que por primera vez aquel hombre no le hablaba como patrón, ni como benefactor, sino como ser humano. Si de verdad quiere ayudarnos, entonces no me quite la oportunidad de crecer. No quiero depender de su dinero. Quiero aprender, quiero estudiar para poder sostenerme yo misma. Los ojos de Lorenzo brillaron con una chispa nueva. Entonces, hágalo. Dígame qué sueña hacer y yo la apoyaré. Carmen respiró hondo. Siempre quise ser enfermera, pero la vida me lo impidió. Lorenzo asintió con una firmeza inesperada. Pues entonces, Carmen, vamos a hacer realidad ese sueño. El silencio posterior estuvo lleno de algo distinto. No era rabia, ni dolor, ni distancia. Era el inicio de una reconciliación que podía transformarlos a ambos. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando las calles con una luz cálida que contrastaba con el ambiente sombrío del hospital. Carmen caminaba lentamente hacia la salida, con Mateo en brazos, que ya mostraba señales de recuperación. Su rostro reflejaba una paz nueva, aunque su mente seguía procesando las palabras de Lorenzo, aquellas que la habían dejado sin habla. Voy a ayudarte a cumplir tu sueño. El viento acariciaba su rostro mientras pensaba en todo lo que había sucedido en los últimos días. Mateo ya no era solo un niño enfermo bajo su cuidado. Ahora había un propósito más grande, un futuro por el que luchar. La idea de estudiar, de convertirse en enfermera, la invadió como una ola. Nunca se había atrevido a soñar con ello. Siempre había sido la mamá que luchaba por sobrevivir, pero ahora algo había cambiado. Al llegar a su vecindad, Carmen colocó a Mateo en la colchoneta y comenzó a preparar la cena. Los aromas de los frijoles y las tortillas frescas llenaban la pequeña habitación, pero su mente seguía en el hospital, con las palabras de Lorenzo resonando en su cabeza. El millonario le había dado una oportunidad que parecía imposible. De repente, ella ya no era solo la empleada, sino una mujer con un futuro. Esa misma noche, Lorenzo la llamó por teléfono. «Carmen, quiero hablar contigo sobre lo que mencionaste. Vamos a hacer esto bien. A partir de ahora te voy a ayudar a inscribirte en el curso de enfermería. Te acompañaré a conseguir una beca». Carmen no podía creer lo que escuchaba. El tono de Lorenzo había cambiado, no solo en su trato hacia ella, sino también en la manera en que veía su futuro. Ya no era una relación de patrón y empleada, era algo más, algo que ella aún no podía definir, pero que sentía profundamente. «No sé cómo agradecerle, señor. Esto es algo que jamás imaginé que podría pasar». «No tienes que agradecerme, Carmen. Solo quiero que aproveches esta oportunidad. Es tuya. Yo solo estoy facilitando el camino». La conversación terminó, pero la sensación de incredulidad de Carmen no desapareció. Era un sueño, uno que se sentía tan lejano, pero ahora estaba al alcance de su mano. A la mañana siguiente, Carmen se despertó temprano más animada que nunca. Mientras Mateo dormía, ella organizaba sus cosas con una energía renovada. Los días de incertidumbre parecían quedar atrás, y aunque sabía que aún quedaba mucho por recorrer, algo en su interior le decía que el esfuerzo valdría la pena. Al llegar a la escuela para completar los trámites, Carmen se encontró con una sorpresa. La beca ya estaba aprobada. Una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. Era su oportunidad de cambiar, de ser más que lo que la vida le había dado hasta ahora. Esa noche, al llegar a casa, compartió la noticia con Mateo, que la miró con ojos brillantes. «¿Vas a ser enfermera, mamá?», preguntó él,
con esa inocencia que solo los niños poseen. Sí, hijo, voy a hacerlo por ti y por nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carmen comenzó sus estudios con determinación, equilibrando su trabajo y sus estudios, mientras cuidaba de Mateo. El apoyo de Lorenzo, aunque discretamente dado, le dio la confianza para seguir adelante. A veces, en los pasillos de la escuela, Carmen se encontraba con su reflejo en los vidrios de las ventanas. Nunca había imaginado verse de esa manera, una mujer decidida, con metas claras. Sentía una gratitud inmensa, no solo por la ayuda de Lorenzo, sino por el hecho de que ahora estaba luchando por algo que era completamente suyo. En la mansión de Polanco, Lorenzo también enfrentaba su propia batalla. Al principio, había visto su ayuda como un gesto aislado, una forma de redimir sus propios errores. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo en él comenzaba a cambiar. La lucha de Carmen y la transformación de Mateo lo habían tocado de una manera que no podía ignorar. Ya no veía a Carmen solo como una empleada. Ahora la veía como una mujer que, a pesar de todo, se levantaba cada día con la esperanza de un futuro mejor. Mientras Carmen avanzaba en sus estudios, Lorenzo se encontraba a sí mismo considerando un futuro diferente, uno en el que las decisiones no se basaran solo en negocios, sino también en lo que realmente importaba. Ambos, aunque en mundos diferentes, comenzaban a recorrer caminos paralelos hacia un destino que ni siquiera ellos podían prever. La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México. El sol, ya casi oculto entre los edificios, teñía todo de un dorado cálido. Carmen se encontraba en su pequeño departamento, hojeando unos libros de texto sobre enfermería, mientras Mateo jugaba tranquilamente a su lado, dibujando figuras de animales en un cuaderno viejo. Aunque los días seguían siendo largos y llenos de sacrificio, algo en su interior había cambiado. El cansancio ya no le pesaba tanto, porque cada vez que miraba a su hijo, veía en sus ojos la misma esperanza que sentía en su corazón. A lo lejos, los ecos de la vida cotidiana de la ciudad llegaban hasta ella. La gente que pasaba por la calle, los vendedores de fruta gritando sus ofertas, el bullicio del metro en la distancia. Todo aquello era parte de su vida. Pero ahora, con Mateo sano y con la oportunidad de estudiar, se sentía como si hubiera dado un paso hacia un futuro más claro. El teléfono sonó en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Lorenzo. ¿Cómo va todo? Espero que Mateo esté mejor. Si necesitas algo más, sabes que puedes contar conmigo. El simple hecho de recibir ese mensaje le hizo sentir una mezcla de gratitud y desconcierto. Lorenzo había sido una figura distante en su vida, pero con el tiempo había llegado a ser alguien más cercano, incluso más humano. Ella aún no entendía del todo cómo habían llegado a ese punto, pero sabía que su vida nunca sería la misma. Carmen respiró profundamente, cerró el libro y decidió responder. Gracias por todo, Lorenzo. Mateo está mejor, y yo también. He empezado a estudiar, y aunque es difícil, lo estoy haciendo. Gracias por darme la oportunidad. Puso el teléfono en la mesa y miró a su hijo, que la observaba con su típica sonrisa curiosa. «Mamá, ¿vas a ser enfermera de verdad?», preguntó Mateo, con la misma inocencia que la había acompañado durante todo el proceso. «Sí, hijo», respondió ella sonriendo. «Un día seré enfermera, y no solo para ayudar a las personas, sino para poderte cuidar a ti como te mereces». Mateo asintió con la cabeza, y aunque no entendía todo lo que eso significaba, su confianza en su madre era absoluta. Carmen sabía que estaba construyendo algo más grande que su futuro, algo que involucraba a su hijo, pero también a ella misma. En ese mismo instante, Lorenzo se encontraba en su despacho, observando los papeles de su último proyecto inmobiliario. Pero su mente no estaba allí. Pensaba en Carmen, en Mateo, y en cómo todo aquello lo había cambiado de una manera profunda. Había estado buscando la redención en los negocios, en la acumulación de riquezas,
pero lo que realmente le había dado paz fue el simple acto de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Él sabía que de alguna manera también estaba sanando. Ayudar a Carmen y a su hijo le había mostrado que la vida podía ofrecerle algo más allá de los números y los contratos. Había encontrado algo que, quizás, había estado buscando toda su vida, un propósito más allá de su propio dolor. Esa noche, Lorenzo decidió escribirle a Carmen. No fue un mensaje corto ni una simple cortesía, fue una carta larga, sincera. Le agradecía por mostrarle un camino que él nunca había considerado, y le aseguraba que siempre estaría allí para ella y Mateo, pero no como un benefactor, sino como alguien que había aprendido a valorarlos como seres humanos. «Estamos juntos en esto», terminó la carta. Carmen recibió el mensaje esa misma noche, antes de dormir. Al leerlo, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Sabía que el camino aún no sería fácil, pero de alguna manera ya no estaba sola en él. Lorenzo, a su manera, se había convertido en una pieza clave en su vida, no como un salvador, sino como un amigo, un compañero en su lucha. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora Carmen tenía un propósito claro, un sueño que perseguir, y un hijo a su lado que la miraba con los ojos llenos de esperanza. Sabía que, pase lo que pase, había encontrado su camino, y este era solo el principio de una nueva vida. En algún lugar de la ciudad, Lorenzo también pensaba en el futuro. Sabía que la vida nunca sería la misma, y que, a partir de ese momento, lo único que realmente importaba era la conexión que había encontrado con los demás, y cómo esas conexiones podían sanar las heridas más profundas.